muchas gracias. De mayo, toda la mañana. Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos hoy en día a través de las pantallas de TVU y en la Casa del Arte José Clemente Orozco en esta segunda versión de Diálogos Contemporáneos 2024 y hoy llamados a combinar el Día de los Patrimonios y el mes de mayo, ¿sí? El mes del mar, qué mejor que con el tema océanos, ¿sí? Y enmarcarlo en el océano que necesitamos. Porque efectivamente este espacio de que Chile comparte a todo su largo es un espacio en el cual nosotros tenemos que compartir desde el punto de vista de disfrutarlo, de entenderlo, de comprenderlo y de cuidarlo y protegerlo. Nuestra institución tiene mucho que decir al respecto. Tenemos una gran trayectoria en el estudio del océano. Tenemos nuestro Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental, Copas Coastal, nuestro Centro de Instrumentación Oceanográfica, CIO, el Instituto Milenio de Oceanografía, IMO, el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, el Instituto Milenio de Socioecología Costera, el Centro en Derecho, Ambiente y Cambio Climático, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Por lo tanto, efectivamente, somos como institución, ¿sí?, un referente desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional. Agradecemos contar con la presencia del Ceremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, de nuestras autoridades universitarias y esperamos todos podamos disfrutar de esta versión de Diálogos Contemporáneos. Bueno, gracias por la presentación, buenos días a todos, gracias por acompañarnos y esperemos que tengamos un diálogo que fluya y que aporte a la disciplina, a la interdisciplina, que llegue a los territorios y que pueda retroalimentar dudas, preguntas, observaciones. De eso se trata, de un diálogo fluido. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Voy a empezar por ti, Verónica Delgado, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y también directora del Centro de Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Bienvenida. El doctor Renato Quiñones, también profesor titular del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR. Y quien les habla, Laura Farías, también soy profesora titular del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas e investigadora de Instituto Milenio de Socioecología Costera y del Centro de Excelencia FONDAP de Clima y Resiliencia. Así que bueno, para partir con el diálogo y con la conversación, hace poco salió por parte de dos centros de FONDAP, el SECOS y el IDEAL, un estudio sobre el índice de salud de los océanos. Es un índice internacional, pero esta vez fue aplicado al territorio chileno a través de las comunas, de las 138 comunas costeras que tiene Chile. Y bueno, este índice en realidad es una herramienta de evaluación que mide la salud de los océanos con 10 metas. Y, por ejemplo, biodiversidad, seguridad alimentaria, protección costera, sentido de pertenencia, tiene 10 objetivos y básicamente mide el estado actual del océano y la capacidad a futuro de proveer un desarrollo sustentable y bienestar para la sociedad. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que hay gran heterogeneidad en el índice, que tiene una calidad de bueno, muy bueno en las distintas metas, pero por ejemplo, lo que nos llamó la atención, que independiente de las metodologías que podrían haberse sido usadas, es que el indicador peor evaluado fue pesca artesanal. Y provisión y también acuicultura y pesca artesanal.
Entonces, y que las comunas de la región del Biobío están en la misma posición, de no muy buenas evaluadas en ese aspecto. Entonces, podríamos partir por eso, es decir, ¿por qué dentro de los objetivos las metas de salud de los océanos la pesca artesanal no obtiene un buen puntaje? Bueno, muy buenos días, Laura. Placer. A ver, el índice de salud de los océanos lo que tiene como aporte es que nos da una visión integral de lo que está ocurriendo en diversas dimensiones. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con la metodología, pero por primera vez tenemos a nivel comunal en Chile una visión integral de la situación real de lo que nos está ocurriendo. Ahora, en la pesca artesanal, que salimos con nota rojo, sin lugar a duda que tenemos desafíos tremendos. Por un lado, tenemos muchos recursos con clara sobreexplotación, tenemos un problema de pesca ilegal bastante importante en el país, que ha sido reconocido, por supuesto, por la propia pesca ilegal, la propia pesca artesanal y el Estado. Y tenemos también problemas de gobernanza, ¿cierto?, de la costa, desafíos muy profundos de uso del territorio, ordenamiento territorial, el uso, digamos, compartido entre la acuicultura, la pesca artesanal, la desalinizadora, los puertos, el transporte marítimo, entre otras, digamos. Entonces, en realidad, yo creo que yo soy más bien optimista por definición. Creo que el país está haciendo avances, tal vez no tan rápido como quisiéramos, y quisiera, antes de parar mi intervención para darle la oportunidad a otros miembros del panel, mencionar especialmente lo que es la ley de caletas, digamos. Esta es una ley que parte del año 2017, que producto de la pandemia y otros eventos sociales se ha atrasado y ha partido con mucha fuerza en este año a nivel nacional. En el caso particular de la octava región hay 10 caletas en estos momentos que se están trabajando a través de un proyecto de la Universidad de Concepción, que me toca dirigir en este caso, para poder llevar a cabo el objetivo de la ley, el cual es transformar a las caletas ya no en un punto de desembarque, sino en una unidad social, económica, cultural, productiva, que promueva la diversidad, que conecte a la pesca artesanal con las actividades conexas, con la gastronomía, con el ecoturismo, entre otras actividades conexas, ¿no? Lo más importante es que por primera vez en la historia de Chile estamos transformando la caleta de un punto en el espacio adimensional, que era un decreto que decía, no sé, aquí está la caleta Tumbe y había un punto. Ahora un polígono donde los pescadores artesanales van a tener acceso a los bienes públicos y por lo tanto van a administrar las caletas. Esto es lo nuevo. Va a haber una coadministración de las caletas de Chile por parte de los pescadores artesanales con un plan de negocio que va a permitir, y con eso termino, tal vez lo más importante en mi opinión, es que uno ve en las caletas que hay también un envejecimiento, como en la mayoría de la población chilena, pero en las caletas, por el tipo de trabajo que realizan los pescadores artesanales, obviamente que el envejecimiento es muy, muy duro, de trabajar en condiciones de frío, etcétera. Entonces esto abre la oportunidad para esos pescadores que están cada vez ya más cerca de los 50 y los 60 y más, de tener actividades conexas, actividades nuevas que van a poder realizar, que en el fondo le van a ayudar en su periodo de tercera edad, entre otras cosas. Bien, buen avance. ¿Tú, Verónica, qué opinas sobre la pesca artesanal y sus... ¿Funciona ahí? Sí. Perfecto. A mí me gustaría agregar que efectivamente tiene que ser una preocupación prioritaria de cada región el que nuestros territorios locales a través de las caletas y la pesca artesanal prosperen. Pero para que haya prosperidad se requiere, como bien tú dijiste, la salud de los océanos. Y para eso vamos a tener que crear estrategias, pero también utilizar los instrumentos legales que ya tenemos e implementarlos bien, porque en un ambiente contaminado ninguna pesca va a prosperar, ningún ecosistema va a prosperar y nos va a dar lo que requiere de productividad. Entonces, quisiera llamar la atención en que junto con este excelente proyecto al cual se refería el profesor Quiñones, tenemos que implementar desde la Seremi de Medio Ambiente la dictación de normas de calidad secundaria para cada una de nuestras bahías. Es un instrumento que tenemos desde nuestra ley desde el año 94 y consiste en que fijemos para cada bahía el límite de contaminación que estamos dispuestos a aceptar como sociedad.
ese estándar va cambiando con el tiempo. Y seguramente ahora, dado que hay evidencia científica clara de que hay contaminación, de que hay una crisis de biodiversidad, que hay una crisis climática, estos estándares o límites que tenemos que fijar como contaminación a aceptar en cada bahía deben ser exigentes. Para eso entonces tenemos que lograr que el Ministerio del Medio Ambiente dicte normas de calidad para nuestras bahías, porque solo con una norma vamos a poder acreditar, una vez midiendo más de 3 años, que hay contaminación. Y si hay contaminación, entonces podemos aplicar un plan de descontaminación. Si estamos a punto de llegar a la contaminación, tenemos que actuar preventivamente y entonces podemos implementar un plan de prevención. Lo que quiero con esto decir, y con esto ya termino, es que tenemos que hacernos cargo de que no podemos tener ambientes marinos contaminados. Y entonces, ya que tenemos un instrumento, tenemos que aplicarlo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en aguas limpias el índice entregó una calidad media. Y indudablemente hay alta y muy alta. Si bien podemos ver el vaso medio lleno, tenemos problemas indudablemente con residuos plásticos, con contaminantes emergentes y indudablemente falta de evaluación y líneas bases. Nos pesa un poco tenemos esa brecha. Y bueno, y también a lo mejor esto de las normas de calidad secundaria, sé que está funcionando ya en Quinteros Puchuncaví y también en el Golfo de Arauco, en Coronel, que también en cierta manera ha respondido a modelos de desarrollo por decirlo de alguna manera, de áreas de sacrificio que tenemos que en cierta manera revertir o bueno, si han sido modelos de desarrollo, podemos replantearlo de alguna manera. O sea, tenemos este instrumento hace muchos años. Es necesario que avancemos en las normas de calidad secundarias para cada bahía y pensemos en todas las bahías que tenemos. Entonces, que recién tengamos anteproyectos de normas de calidad para Quintero Puchuncaví, para Coronel y para el Golfo Arauco es importante, es un buen comienzo, pero hay un sentido de urgencia. O sea, yo creo que es evidente que tenemos que avanzar más rápido. La universidad en esto puede aportar bastante en hacer investigaciones que permitan configurar las líneas de base para determinar cuáles son los contaminantes y qué límites vamos a establecer como máximo de contaminación en cada una de las bahías. Entonces, creo que hay un camino claro, pero que ese camino lo tenemos que adoptar más rápido y sobre todo incluir a otras bahías, porque está bien que se haya incluido Quintero Puchuncaví, Coronel, por supuesto, son zonas de sacrificio ya en materia de contaminación del aire y no queremos que también esto se traslade a la contaminación del suelo, respecto a lo cual no tenemos mucha información, y respecto a la contaminación de las bahías, que sí tenemos información de que sí hay contaminación. Entonces hay que hacerse cargo rápido, pero incluir también otras bahías donde esté la pesca artesanal, porque si estamos incentivando esta actividad tan importante en los territorios, tan importante para población vulnerable, tenemos que desde el Estado asegurar que el agua no esté contaminada, para que ellos puedan desarrollar bien su actividad y además... Un problema de fondo que está emergiendo, ¿no? O sea, por un lado tenemos la pesca artesanal, la contaminación, el tema portuario, los muelles, etcétera. El problema verdadero que tiene el país es la carencia de un ordenamiento territorial, costero y marítimo adecuado. Nuestro modelo, si ustedes quieren, de desarrollo ha hecho que el Estado tenga poco que decir en cuanto al ordenamiento territorial costero. Como yo soy optimista, en estos momentos se está trabajando a partir del Ministerio de Defensa, se ha convocado a una comisión de más o menos unos 40 o 50 expertos, entre los cuales está Laura, estoy yo, entre otros, para generar una nueva política costera que permita de alguna manera avanzar hacia un manejo integrado de la zona costera más moderno, ¿no? Porque el uso de la costa es siempre multidimensional, entonces uno no puede solamente obviamente basarse en un punto o en otro.
Con respecto a la pesca artesanal y la contaminación, quisiera clarificar que también, sin embargo, tenemos mercados internacionales, por ejemplo, existen los programas de monitoreo de que dirige Cernapesca, ¿cierto?, que permiten que la zona, los PMCB, ¿cierto?, que permiten que la zona donde extraen los pescadores de productos que se van a exportar, sobre todo moluscos, etcétera, sean previamente certificados. O sea, hay un Estado preocupado del tema, pero no quiero tampoco parecer como que está todo bien. Lo que trato de decir es no caer, digamos, en un pesimismo. Estamos avanzando, por supuesto, mucho más lento de lo que debiéramos. Pero yo quiero remarcar el punto. El problema más difícil de enfrentar es esta característica multidimensional de la costa, que pertenece a muchos ministerios distintos, desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía a través de la pesca, el SAC también se involucra, etcétera. Hay un montón de servicios y eso lo hace complejo. Y eso es un tema difícil a nivel, no solo en Chile, es un problema mundial de la sectorialidad frente a un ecosistema que es único. No quiero, digamos, monopolizar el tiempo, así que simplemente quiero remarcar, sin embargo, que estos problemas tenemos que mirarlos en forma integral. Porque si no, en el fondo, podemos embarcar mucho un uso, por ejemplo, desalinización usando desalinizadora y afectamos a la pesca artesanal. O al revés, ponemos una norma muy dura y podemos afectar a otro sector y así sucesivamente. Entonces se requiere una mirada más compleja que el país no tiene todavía un marco jurídico que esté a la altura de enfrentar ese desafío integral. Sí, bueno, ahí indudablemente, después del año 94... el Estado y los sucesivos gobiernos han tratado de impulsar el ordenamiento costero marino y ha habido colegas de otras universidades, también de esta, que han impulsado una ley de costas que tal vez no resulte, pero indudablemente que hay acciones hacia la administración, la gestión de concesiones marinas y otros instrumentos que probablemente resulten en los próximos años. Pero con el tema de la desalinización, bueno, ahí yo tengo que abrir mi corazón y expresar mi frustración. Indudablemente yo no estoy de acuerdo, es decir, no estoy en contra del agua. Sabemos que estamos pasando una crisis hídrica y que estoy de acuerdo que el agua para el consumo humano es la prioridad del país, pero siento que las medidas de la desalinización va en contra del cuidado del océano y de la zona costera en particular. Así que es un tema que si bien el gobierno actual ha ido tomando algunas direcciones y que parte de la crisis hídrica va a ser aminorada por las nuevas plantas desalinizadoras, yo creo que eso representa una nueva amenaza para el océano costero chileno. Yo quisiera agregar, nosotros trabajamos con Laura bastante hace unos años en hacer recomendaciones para que Chile asumiera ciertos compromisos internacionales ante el cambio climático. Y ahí propusimos, entre varios otros académicos de Chile, que se reforzara el principio precautorio, que ya está en la ley de pesca y que es un principio que nos dice que cuando no tenemos información suficiente, cuando hay incertezas sobre ciertas actividades, tenemos que tomar ciertas medidas de prevención. Y que cuando en cambio tenemos certeza, hay que también tomar esa medida de prevención, pero ahí se aplica el principio típico de derecho ambiental, que es el prevenir ante todo. Entonces, ¿qué está pasando con la desalinización? Que obviamente la falta de agua dulce para satisfacer los usos mínimos de consumo humano, de preservación ecosistémica y en los usos productivos, ha hecho que miremos otras experiencias mundiales exitosas en que la falta de agua dulce se ha logrado, por ejemplo, en Israel, con la desalinización del agua de mar. Entonces el país apuesta por la desalinización. No hay una política pública declarada, así como seriamente configurada a favor de la desalinización, pero lo cierto es que desde hace años se presentan cada vez más proyectos de desalinización al sistema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista privado, y hace poquito la ley autorizó al Estado de Chile, que por Constitución no puede desarrollar cualquier actividad económica por el principio subsidiario, y ahora está autorizado a construir plantas desalinizadoras. No tenemos una ley que regule la actividad de desalinización. Hay proyectos de ley
que no avanzan tan rápido como uno quisiera en el Congreso Nacional y tampoco avanzan quizás en el sentido que uno quisiera. Porque, por ejemplo, en los proyectos de ley que hoy día se están discutiendo, hemos visto con Laura que el foco está en quién entrega la concesión para ocupar la zona costera, tanto en el suelo para instalarse como instalar, por ejemplo, los emisarios, donde se hacen las descargas de salmuera y otros metales pesados. La preocupación es más bien quién da la autorización, cuánto nos vamos a demorar para que estos emprendimientos salgan como rápido y no nos demoremos, pero el foco no está en lo que quizás para muchos debiera estar, que es en que esta actividad, si la vamos a desarrollar, la hagamos respetando el principio precautorio, el principio preventivo y lo hagamos con cautela, porque ya hay evidencia científica en el mundo y también en nuestro país con varias tesis de doctorado que demuestran que la concentración con la que tú puedes, por ejemplo, estar devolviendo la salmuera al mar con otros químicos, no solo es salmuera, puede provocar, ustedes lo saben mejor que yo, efectos en nuestro ecosistema. Entonces, la idea es que vayamos incentivando las actividades buenas que nos pueden solucionar problemas, pero que lo hagamos bien, de manera responsable. La OSDE recién nos ha dicho, nosotros somos país desarrollado, estamos ahí, y nos hicieron una evaluación de desempeño ambiental, la tercera, recientemente entregaron los resultados, ahora recién el 2024, y nos dijeron: está bien que quieran apostar al litio, está bien que quieran apostar al hidrógeno verde, está bien que quieran apostar a la desalinización, pero háganlo bien, háganlo con normas preventivas, precautorias, con buenas líneas de base, con participación. Y entonces yo creo que en la desalinización nos está pasando que el derecho llega tarde, pues el derecho, yo me dedico a eso, el derecho siempre llega atrasado. Entonces tenemos que tratar de tener leyes que nos permitan tomar decisiones adaptándonos a la realidad. Y esas decisiones tienen que ser para proteger el medio ambiente y a las personas. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental afortunadamente se ha hecho cargo de este proyecto, de este problema, y sin ley. Tenemos una guía moderna para tratar de que estos proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ingresen de la mejor manera posible, con buenas líneas de base y sobre todo imponer seguimiento a los proyectos para ver efectivamente qué va a pasar en los ecosistemas marinos y en los humanos con estos proyectos de desalinización. Y con esto termino. Porque si vamos a permitir que en el borde costero a cada uno que se le ocurra instale una planta desalinizadora, como ha ocurrido con tantos otros proyectos que concentran tantos usos similares en un mismo territorio, vamos a estar de nuevo con problemas de injusticia ambiental, con concentración de usos similares que producen y provocan zonas de sacrificio y donde en realidad lo que tenemos que hacer es poner ciertos límites, no poner usos incompatibles, por ejemplo, no poner aquellos usos, como decía el profesor Quiñones, que puedan afectar a la pesca artesanal, sino que tratar de hacer un esfuerzo, y ya que no tenemos ordenamiento territorial, lo vamos a tener que hacer ese esfuerzo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que no es el lugar para que se desaten los conflictos, pero que es ahí donde lo vamos a tener que hacer, mientras no tengamos un ordenamiento del espacio marino costero, como de hecho se propuso por la Mesa Océanos al gobierno hacer, y que hasta ahora no tenemos. La verdad es que, bueno, es difícil discrepar, digamos, con lo que planteas, pero yo voy a matizar. Yo no tengo una visión tan oscura respecto a la desalinización. Creo que tenemos un problema real en el país. Por otro lado, la solución al problema hídrico es integral, tiene que ver con el reuso del agua, tiene que ver también con todo el tema hídrico en agua dulce. El otro día escuchaba al presidente Frey, que vino, ¿cierto?, a una conferencia sobre infraestructura y decía: bueno, el agua que no se usa en los ríos se pierde en el océano, casi me muero. Este es un típico comentario equivocado. El agua de los ríos es muy importante en la ecología de los océanos. Y por lo tanto, si no hacemos cosas como la desalinización y seguimos sacando agua en los ríos, también seguimos produciendo problemas. O sea, este es un tema muy profundo. Ahora, hay dos problemas ambientales centrales, ¿cierto? Uno es la captura de las larvas por el proceso de tomar agua del océano, y eso afecta a la pesquería, a los recursos y a la biodiversidad. Y el otro problema principal, ¿cierto?, es después, una vez que le sacamos la sal al océano, el volver a dejarla donde, digamos. Ahora también la ciencia tiene que contribuir. Por ejemplo, se está hablando hoy día de minería circular. Esa sal que se saca del océano tiene un montón de minerales de alto valor
Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que propender como país, y ahí donde nos caemos, no es solamente decir no a la desalinización, que no es lo que estás diciendo que hagámosla bien, digamos, pero también incorporar más recursos en conocimiento para justamente transformar esa actividad en una economía circular y que no dañe tanto al ambiente. Y por otro, de nuevo aparece el ordenamiento territorial, porque vamos a poner una desaladora al lado de un área de manejo de los pescadores artesanales. De nuevo necesitamos entonces ordenamiento territorial costero. Pero yo sinceramente creo que la desalinización va a ser parte del futuro de los próximos 30, 40 años en este país y no podemos cerrar los ojos frente a eso. Entonces la pregunta, como tú bien decías, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo hacemos un marco jurídico adecuado? ¿Cómo hacemos ordenamiento territorial adecuado? ¿Cómo avanzamos con nuestras leyes para una mejor protección? Pero también cómo hacemos mejoras científico-tecnológicas que nos permitan minimizar esos daños ambientales. Pero creo que es una realidad ineludible, o sea, la desalinización viene. Y termino diciendo que hay otra discusión que no aparece mucho, que es la escala de las desalinizadoras. O sea, también hay muchos tipos de desalinizadoras, algunas a escala humana, pequeña, que también se están implementando. En la UDECONCE han estado trabajando, colegas, en ese tipo de tecnología. Algunas se saca el agua desde la arena de la playa, por lo tanto no afecta en las larvas, por ejemplo. Entonces, yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero que, como dicen, que viene, viene. Y ojalá lo hagamos bien. No, claro, indudablemente, bueno, tú, Verónica, con el derecho siempre llega tarde y las tecnologías, existen tecnologías cero emisiones, cero descargas de aguas de rechazo, pero indudablemente requieren de una inversión y una voluntad política mayor, ¿no? Indudablemente los tres pilares de la sustentabilidad, que es la economía, lo social y lo ambiental, no siempre van bien ponderadas. Pero a mí me gusta, cuando yo doy clase, yo soy oceanógrafa, doy clase de oceanografía, lo que primero, mi primera clase es ¿por qué el mar es salado? Así es. Y entonces yo le enseño que el Océano Pacífico suroriental, es decir, las aguas que bañan a Perú y Chile, son aguas con una estabilidad en la salinidad es decir, tiene una salinidad constante, es decir, la salinidad varía entre 34,2, 34,8, si no me equivoco. De los países que han desalinizado y que tienen una industria de desalinización son del mar Mediterráneo, una zona tropical, semiárida, donde el mar Mediterráneo, la salinidad varía entre 36 y 42, porque tiene épocas de mucha evaporación y pocos ríos, que decimos. Entonces, imagínense los organismos adaptados en ese rango de salinidad, que ustedes dicen, pero ya de 36 a 42, millones de toneladas de sal. Entonces, los organismos que han evolucionado, porque indudablemente que la sal es un estrés fisiológico enorme para los organismos, están adaptados a ese rango de salinidad. Y si nos vamos a los países árabes, que también tienen mucha industria de desalinización, el Mar Negro, es el Mar Muerto, el Mar Rojo, tienen salinidades de 42. Nosotros ahí flotamos, y también. Entonces, no nos podemos comparar ni ecológicamente ni oceanográficamente con eso. Entonces, indudablemente que nosotros no tenemos una línea base ni una evidencia científica respecto a los impactos que tienen los cambios en la salinidad a nivel local. Indudablemente que es local. Yo no estoy hablando que la salinidad del océano vaya a cambiar, pero es local, donde nuestros acuicultores tienen sus sistemas, donde nuestros pescadores, es decir, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, Guanaquero, toda esa zona que indudablemente tiene un déficit hídrico enorme, pero ahí también está toda la industria acuícola. Entonces, indudablemente el ordenamiento territorial es parte de la solución. Bueno, podemos pasar por el lado también el índice de océanos. Indudablemente que uno de los objetivos, de las metas más importantes es la biodiversidad. Chile tuvo un buen score, un buen puntaje en biodiversidad, porque indudablemente tiene hábitats emblemáticos, una gran diversidad de ecosistemas, por la gran gradiente latitudinal, y también tiene especies únicas y emblemáticas.
pero yo creo que Chile ha hecho avances y también en el marco internacional hay nuevas normativas, reglamentaciones que nos tienen que poner pauta y tenemos que ajustarnos. Entonces, no sé qué opinan sobre la biodiversidad, como si está siendo amenazada o es un índice que hay que reevaluar. Yo quisiera hacer un aporte en la conversación ahí de la perspectiva internacional. Creo que es bastante conocido, ¿cierto?, que en los últimos 10 años ha habido una discusión en Naciones Unidas muy profunda respecto a la generación de un nuevo marco jurídico que proteja la biodiversidad más allá de las jurisdicciones de los países. Para quienes nos escuchan y no son expertos, eso implica más allá de las 200 millas náuticas desde la línea de costa de cada país, ¿no? Eso equivale más o menos al 70% del océano global, y ese 70% del océano no tenía un marco jurídico profundo en muchas áreas. Tenemos la Convención de Derecho del Mar, ¿cierto?, que es la llamada Constitución del Océano, pero tenía obviamente una serie de áreas que no cubría. ¿Qué es lo que hace este nuevo acuerdo que se firmó el año pasado? Chile fue el primer país del mundo en firmarlo y más encima estamos postulando, ¿cierto?, a ser la sede de la oficina central de uno de los cuerpos clave de este convenio internacional. Este convenio internacional al menos tiene 3 puntos centrales para lo que estamos conversando, digamos. Por un lado, permite entonces de ahora una normativa respecto a estudios de evaluación de impacto ambiental en alta mar. Por ejemplo, los celulares de muchos de los que estamos aquí, etcétera, tienen que ver con el cableado submarino. El cableado submarino cruza todo el océano. Hoy día no se hace con evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo. Segundo, la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. No estoy hablando dentro de las 200 millas, donde Chile ha sido bastante también un pionero, sino que fuera de las 200 millas. La tercera y muy importante es lo que dice relación con los recursos marinos genéticos. La mayor parte de los medicamentos se estima que los análisis de riesgo que un 80% de los nuevos medicamentos van a venir del océano en el futuro. Y por lo tanto hay todo un tema de vacío respecto a la propiedad intelectual y sobre todo al hecho que esa zona es patrimonio de la humanidad. Entonces la discusión obvia es, bueno, un país emergente, pobre, que no recibe entonces ninguna ganancia de este patrimonio de la humanidad porque un país, por ejemplo, muy potente en biotecnología, de hecho el país que más tiene patentes biotecnológicas del océano farmacéutica es Alemania, razón obvia por la calidad de su investigación, pero también por su poderío económico a poder hacerlo, ¿no? Entonces este nuevo convenio obliga a que un porcentaje de esas ganancias pase a los países emergentes a través de capacidad de formación de recursos humanos y también de transferencia tecnológica. Disculpen lo largo de esto, pero este es un cambio radical en el planeta. O sea, este se considera el acuerdo más importante después de la Convemar. Ahora, tenemos muchas áreas complejas, minería submarina, por ejemplo, con relación con esto, que tiene otro convenio que lo regula y se nos abren muchas puertas. Pero yo quería decir entonces la buena noticia, por lo menos, de que la humanidad logró ponerse de acuerdo después de 10 años de discusión en las Naciones Unidas. Yo tuve la suerte de ser asesor del gobierno y estar en al menos 3 de esas negociaciones en Nueva York. Y es muy interesante, entre paréntesis, estar en esas discusiones mundiales, porque uno ve ahí lo difícil que es ponerse de acuerdo como humanidad para enfrentar temas que debieran ser obvios, ¿no?, que tienen que ver con la sobrevivencia de nuestra especie, digamos. Pero aún así es muy difícil. Así que bueno, simplemente decirle, para volver al tema central, Laura, que hay un marco nuevo que ayuda bastante más, no lo soluciona, a proteger la biodiversidad en el 70% del océano que no estaba protegida hasta hace un año atrás. Verónica. Y yo quisiera agregar que también en el Congreso Nacional, que cuesta harto, también se pusieron de acuerdo, senadores y diputados de derecha, izquierda, del centro, y después de más de 10 años logramos sacar nuestra ley de biodiversidad y áreas protegidas y una ley de cambio climático. Y yo creo que la sinergia de estas dos leyes que están recién dictadas, que tenemos que implementar, va a ser un aporte sustantivo a la protección de la biodiversidad de los océanos. Porque en el caso de la ley del SBAP se crea un nuevo servicio
que va a estar encargado exclusivamente de ver el tema de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y marinos. Nosotros antes teníamos, como bien el profesor decía, muchos organismos, ¿verdad?, con competencias. Bueno, al menos ahora en lo ambiental y en la biodiversidad va a haber un organismo encargado, y no solo de proteger la biodiversidad dentro de las áreas marinas, que tenemos nosotros parques marinos y reservas marinas, sino que también fuera de estas áreas. Entonces, por fin, tenemos las áreas públicas y las áreas privadas que van a tener que estar coordinadas. Y esperemos que las que tengamos dentro de nuestras 200 millas marinas tributen también a las nuevas áreas protegidas internacionales que esperamos crear al alero de este hito, que es el nuevo tratado internacional que tenemos en materia de biodiversidad. Tenemos en esta ley de biodiversidad incluso no solo el centrarnos en buenos planes de manejo y gestión para las áreas marinas protegidas, sino que también planes de restauración. Es decir, en todos aquellos ecosistemas que la evidencia científica demuestre que están dañados y deteriorados, el Estado de Chile ahora va a tener un compromiso para restaurarlos. Y esto es muy importante porque ya en la NDC, es decir, en los compromisos internacionales que Chile presentó ante las Naciones Unidas por el Cambio Climático, ya nos obligamos a restaurar, por ejemplo, determinado porcentaje de humedales costeros marinos. Los vamos a restaurar porque ellos son grandes capturadores o secuestradores de carbono, ustedes lo saben mejor que yo, y por lo tanto hemos decidido como país no solo mitigar los gases de efecto invernadero con tecnología, sino que también con soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, vamos hoy día a utilizar a la naturaleza, a los humedales, para que ellos hagan la pega que otras máquinas hacen. Así que por ese lado tenemos que estar contentos. Y la ley de cambio climático también fue dictada el 2022 recién, y nos dice que tenemos que tener, por ejemplo, un plan para adaptarnos a las nuevas realidades, y esa nueva realidad que es que está la biodiversidad amenazada, que está la gente amenazada con inundaciones, con sequía, etcétera. Tenemos que tener planes de adaptación modernos, actualizarlos. El de pesca está muy atrasadito, ¿no? Bueno, se viene también la nueva ley. Sí, identificamos en el estudio varias cosas que tienen que mejorarse, pero la ley de cambio climático avanza y habla, por ejemplo, de un plan de adaptación de la zona costera. Y esto es muy importante porque ya abandonamos esta idea del borde costero separado de las áreas marítimas y tenemos que crear un plan de adaptación de la zona costera con el principio, por ejemplo, de justicia ambiental, con el nuevo enfoque ecosistémico que determina la ley que tenemos que aplicar en todas las materias afectadas por cambio climático. Así que yo creo que hay avance, obviamente tenemos que ir implementándolo, siempre falta presupuesto, siempre falta capacitación de las personas, pero ya tenemos la ley, tenemos 2 leyes nuevas y hay que esforzarse para que avancemos de ellas de buena manera y no queden en letra muerta. Sí, bueno, yo solo para aportar ahí, como indudablemente participamos bastante en la ley de cambio climático a través del Observatorio de Cambio Climático. Tú, Verónica, otras colegas, Pilar, fueron muy proactivas y protagonistas muy importantes, pero indudablemente Océanos ingresó en la NDC y está en la ley de cambio climático. La ley define zona costera, cosa que otras normativas o marcos regulatorios todavía hablan del borde costero como una delgada línea. Y entonces vamos, es decir, dentro de los planes de adaptación sectorial está zona costera, que es un gran avance, e indudablemente el tema de crear áreas marinas protegidas en lugares donde viven las personas, en la zona centro-norte de Chile. Ya tenemos archipiélago Humboldt, y no en el sur o en las Islas Desventuradas o en Isla de Pascua, que son indudablemente áreas muy importantes, pero que están alejadas del quehacer sociocultural del país. Entonces, indudablemente ha habido progresos en esa materia. Tenemos amenazas, indudablemente el tema de la minería submarina es algo que es una amenaza hacia la biodiversidad, hacia el almacenamiento de carbono. Indudablemente nuestros suelos marinos son los que almacenan gran parte del carbono que la actividad antropogénica está acumulando en la atmósfera.
Y yo creo que la regulación internacional, incluso nacional, sabe que el océano es el espacio estratégico de largo plazo que tiene la humanidad. Pero claro, cuesta mucho, si bien todos lo sabemos que el océano hace un trabajo silencioso por la humanidad, cuesta mucho a veces, nuestras medidas son lentas. Eso es lo que, cuando todos nos llaman a la acción, que ese es el lema, si bien estamos en buena dirección, creo que estamos siendo lentos. De hecho, la NDC del 2020 se nos vence el próximo año, entonces ahí tenemos mucha tarea por hacer. Entonces, yo creo que podemos ir haciendo también, bueno, como levantamos algunas amenazas del estado del arte. No sé si ustedes quieren hablar sobre algo en particular, experiencias positivas o negativas que hacen esta temática de la crisis climática y la crisis de biodiversidad que está viviendo el planeta y que también nos llega a nosotros como ciudadanos. O sea, yo quisiera decir lo siguiente, en realidad. Yo creo, yo como dije en principio, yo soy más bien optimista. Creo que estamos así en un partido, si fuera un partido de fútbol, creo que vamos como 3-0 y nos quedan como 20 minutos nomás de juego, ¿no? Para poder revertir algunos de los problemas. Pero aún así yo quisiera entonces tocar otro tema que es la acuicultura. Y cuando uno la menciona suenan los salmones y todo el mundo se empieza a asustar. Yo la verdad que igual pienso que tenemos un desafío con la acuicultura. No solamente la acuicultura se está haciendo hoy en día para producir alimentos, la acuicultura está empezando a jugar un rol muy importante en la restauración de ecosistemas. Quiere vincularlo con biodiversidad. Sabemos que hay, por ejemplo, en este momento un problema grave con la extracción de algas. Chile es el primer país del mundo exportador de algas, comillas, coma, lamentablemente la coma, que no proviene de cultivos. O sea, somos los número 1 del mundo en sacar algas y venderlas. Suena bien por una parte, pero el daño que estamos haciendo a la costa con eso y al ecosistema marino es tremendo. La pregunta es cómo vamos a repoblar, cómo vamos a restaurar los ecosistemas. Bueno, una herramienta es y va a ser la acuicultura. Entonces mi intención en este momento es no solamente hablar de esa acuicultura que todo el mundo tiene mala imagen, sino de una acuicultura para la restauración. Hay una empresa en el norte que ya empezó a producir congrio. El congrio lo habían hecho pensando en venderlo a los restaurantes. La verdad que todo el congrio sé que se ha producido, lo han comprado a través de fondos del Estado los pescadores artesanales para repoblar con congrio. Entonces quisiera simplemente mencionar que algunas de estas actividades que cuando son mal hechas pueden conllevar a una amenaza, cuando son bien hechas pueden ser una herramienta muy potente para la restauración de ecosistemas y la recuperación de la biodiversidad. Eso. Y yo quisiera agregar también, dentro de esta visión positiva, que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hoy día vamos a empezar a evaluar los proyectos acuícolas y todos los proyectos con la variable cambio climático. Porque la ley de cambio climático, uno de los varios aportes que nos da es que nos obliga a evaluar los proyectos ahora considerando el cambio climático. No solo cómo un proyecto minero o acuícola puede afectar o acrecentar nuestra vulnerabilidad al cambio climático, es decir, cómo puede, por ejemplo, hacer más terrible la falta de agua, sino que también esos proyectos tienen que hacerse cargo de que ellos ahora también son vulnerables al cambio climático. Entonces a mí me parece que eso es muy bueno porque nos está obligando a trabajar en espacios y en escenarios más seguros. Pese a que todo esto del cambio climático es incierto, el CIA ahora te obliga a ponerte en distintos escenarios, los más negativos, que son escenarios inciertos de cómo va a ser esto del cambio climático en el futuro. Y en el océano también nos está entonces diciendo, póngase en el caso que el océano esté
con mayor temperatura, que haya más acidificación, que haya más eutrofización, y por lo tanto cuando usted someta a un proyecto de evaluación ambiental como los proyectos acuícolas, bueno, establezcamos condiciones entonces más seguras para que se desarrolle la actividad. Y eso a mí me parece un avance sustantivo para que al país le vaya bien. Y cuando digo que al país le vaya bien, es que cuando el país tenga, por supuesto, un crecimiento económico, pero sin olvidar que tiene que haber desarrollo económico, es decir, proteger también a las personas, y un desarrollo sustentable, proteger también a nuestros ecosistemas para que nuestras futuras generaciones también tengan con qué comer, con qué estudiar, etcétera. Claro, eso es un buen futuro. No sé, yo creo que tenemos espacio para las consultas del público. Si hay consultas. Para que esto sea realmente un diálogo. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si es consulta o comentario, pero lo que aquí queda claro es la necesidad de un diálogo interdisciplinario mucho más profundo, ¿ya? Cuando se habla de desalinización en grandes escalas, en realidad en ningún lugar del mundo esa se vierte de nuevo al mar de la misma forma en que se extrajo. Israel lo que hace es que fabrica ladrillos y es lo que hace la naturaleza en decenas de miles de años. Es cosa de ver Centroamérica, el carbonato de calcio está en todos los fuertes a partir del coral. Y entonces, ¿cómo generamos esta mirada mucho más profunda en términos de los desafíos tecnológicos, nuevos materiales basados en estos procesos? Cuando generamos en gran escala es mucho más fácil de resolver que en las escalas de caletas y escalas de borde costero, pero requiere desafíos de país de mucho mayor orden. Los desafíos del cuidado con la legislación en términos de cambio climático global, lo que va haciendo también es poniendo condiciones a veces impositivas extremadamente rigurosas a los proyectos que dificultan efectivamente ese crecimiento económico para garantizar ese desarrollo humano que esperamos. Entonces, la mirada, estos centros de pensamiento, lo que necesitamos, estos centros de estudios avanzados, pero que podamos dialogar en forma profunda, desde la mirada acuícola, la mirada del cuidado del océano, la mirada legal, la mirada tecnológica, integrada en la construcción de soluciones mayores. La naturaleza avanza en soluciones. Tenemos soluciones basadas en la naturaleza, pero son tiempos de naturaleza. A veces son escalas geológicas y tenemos otros niveles de urgencias. Entonces, la pregunta es cómo profundizamos esos diálogos, cómo profundizamos el generar soluciones integradas que sean capaces de transformar la realidad en los tiempos que requerimos. La naturaleza es eficiente y el planeta va a sobrevivir. Lo que tenemos que tener certeza es que el planeta es lo suficientemente estable para resistir. La pregunta es si lo hacemos con la humanidad presente o no. Y eso es lo que nos obliga a generar estas soluciones en escalas temporales menores. Y allí no podemos entonces pensar que solo la naturaleza o que solo la tecnología, sino que requerimos de esta articulación más profunda. ¿Cómo visualizan ustedes que garantizamos que esa articulación más profunda y transformativa podamos alcanzarla? Bueno, la pregunta es bien compleja. Yo voy a tomar una arista de la pregunta, que es la arista de, ya que estamos en esta casa de estudios con este maravilloso mural que nos recuerda la importancia también de la colaboración internacional y la academia, ¿no? Yo voy a hablar desde el punto de vista de la generación de conocimiento para resolver estos problemas, ¿no? El país aproximadamente 5 o 6 años atrás genera por primera vez un Ministerio de Ciencia. Y la idea fue por el sueño de muchos, ¿cierto?, de toda la comunidad científica, de tener un ministerio que pudiéramos por primera vez en la historia del país conversar con el resto de los ministerios. Bueno, el ministerio tal vez no ha funcionado como nos hubiera gustado, pero también hay que reconocer de que han sido periodos muy complejos, incluyendo pandemia entre medio. Pero se abre una oportunidad entonces de que la generación de conocimiento del país, a través del aporte que hace el ministerio, la NID y todo lo demás,
pueda contribuir al desarrollo sustentable del país, generando conocimiento justamente para esa integralidad. Cuando hablo ciencia, para los que me escuchan, no hablo ciencias naturales, ciencias jurídicas, ciencias sociales, antropología, sociología, etcétera. O sea, toda la ciencia, toda la ciencia. Entonces creo que lo que falta es que haya más énfasis en la creación de programas específicos. Por ejemplo, se ha hecho, han habido, por ejemplo, un programa muy interesante de la NIDE en sequía, pero tal vez debiéramos tener un programa para el tema de las desalinizadoras, para el problema tecnológico. Entonces, a mí personalmente me gusta una ciencia que sin renunciar a conocer los principios fundamentales del universo, apunta a problemas claves del país. Y esa es la ciencia que hacen los centros FONDAP, por ejemplo, pero ha habido mucha discusión, lamentablemente, tanto en este gobierno como en el anterior, respecto de ese tipo de ciencia, y que es la ciencia que más necesita el país. Yo no creo que la ciencia que más necesita el país es la que se deriva de la pura curiosidad de cada uno de nosotros los científicos. Yo creo que necesitamos una ciencia que realmente aporte y que los impuestos de todos los chilenos, con los cuales financiamos la ciencia, la hagan. Termino diciendo que el desafío también, y por eso la madurez que requiere el país, es de combinar lo privado con lo público. La necesidad que tenemos como país de que realmente tengamos un diálogo con el sector privado que permita que se financien mejor estas cosas. Por ejemplo, en desalinización las mineras están muy interesadas, sin lugar a dudas, ¿no? Y termino ya llevando el tema ya más al límite, y tal vez me voy a salir un poco del esquema acá, pero yo, por ejemplo, creo que incluso en materias de defensa, todavía en Chile, por las razones históricas todas conocidas, todavía no tenemos un vínculo tan profundo como debiera haber entre la academia y la ciencia y las necesidades profundas de defensa que tiene el país. Entonces creo que hace falta una madurez todavía para poder asegurarnos que las capacidades de generación de conocimiento del país puedan resolver estos problemas tan fundamentales como los que menciona recién el señor rector. Gracias. Bueno, yo coincido en todo lo que ha dicho el profesor, y yo he trabajado muy feliz en los centros FONDAP, en el CRIAM, en el CR2, con Laura, y creo que esa mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria a veces cuesta, son años de aprendizaje, de poder trabajar con expertos de otras áreas, y en mi caso tratar de traducir que la evidencia científica se traduzca en buenas leyes. Eso es básicamente lo que yo trabajo. Entonces, yo creo firmemente que el Estado tiene que, a través del Ministerio de Ciencia, seguir fomentando ese tipo de investigación focalizada, como decía el profesor, sequía, desalinización, el día de mañana, todo, hidrógeno verde, litio, qué sé yo, porque son las necesidades que nosotros tenemos realmente, y donde se necesita una política pública basada en la evidencia científica. Entonces, ¿cómo vamos a tener una política pública buena? Integrando a los actores claves que es el Estado, que son los sectores productivos, que es la academia, que es la sociedad civil. Y creo que es muy bueno lo que se está haciendo en los últimos proyectos FONDAP, que es entregar informes a la nación. Creo que eso ha sido una buena iniciativa que partió con el CR2, donde se aborda determinado tema y los centros de investigación entregan recomendaciones al Estado para que configure una política pública. Y esa política pública debería ser socializada, co-construida en el fondo, para que la gente, entendiéndola, comprendiéndola, pudiera luego obedecerla, aplicarla desde todos los sectores. Ahora, lo que hemos logrado también es que sea cada vez más frecuente que las leyes que están saliendo en el último tiempo, ley de cambio climático, ley de turberas, ley de biodiversidad, sean leyes construidas escuchando a la ciencia sentada todos los días ahí, en el Senado o en la Cámara de Diputados, para que las leyes salgan más modernas. Y finalmente, porque estamos creando comités científicos asesores en todas las leyes. Lo tuvimos tempranamente en la ley de pesca. Nosotros realizamos una investigación desde la Universidad de Concepción con Pablo Garrido, que identificó todavía las deficiencias de la ley de pesca de no escuchar necesariamente bien a científicos en distintas instancias, pero en todas las otras leyes estamos creando comités científicos asesores, y la idea es asegurarse de que sean escuchados y no que se tomen las decisiones igualmente a pesar de que no lleguen los informes de los científicos, que es lo que un poco ha ocurrido con la ley de pesca. Entonces yo creo que
La ciencia tiene que tributar a las políticas públicas tienen que escuchar a la ciencia y así creo que vamos a tomar mejores decisiones. Sí, bueno, y yo para terminar también de acuerdo con ustedes, pero yo creo que también, y estamos en una casa de estudios que debe generar paradigmas nuevos de conocimiento, y a veces escucho a las personas y también analizo el ciclo de las políticas públicas, y cuando hay un problema y que tiene que ser atendido públicamente, creo, y converso con los antropólogos, yo me replanteo a veces la forma que nosotros estamos generando el conocimiento. Yo creo que esto de la transdisciplina o la ciencia postnormal también, integrar a las ciencias sociales, no como una parte importante de nuestro quehacer, a las ciencias jurídicas, a las ciencias naturales, a la ingeniería. Esta interdisciplina y también que los problemas nosotros los veamos en los territorios y que nosotros nos nutramos es algo que es muy importante. Creo que es algo muy importante y que tenemos que aprender a hacerlo. Y acá yo creo que está el conocimiento. Entonces, nos falta también eso, entender que el ciclo de las políticas públicas puede ser mucho más complejo que el ciclo de la ciencia o la generación de conocimiento. Y sabes, Laura, que yo quería agregar algo chiquitito. Nosotros tenemos en nuestro plan estratégico la sustentabilidad, ¿no? El tributar a los objetivos de desarrollo sostenible, y es importante que ojalá en todas las carreras todos sepamos qué es la sostenibilidad y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ya en Europa, por ejemplo, se dio un salto de calidad. Cuando la Unión Europea firma hace poco el Green Deal, que es el primer acuerdo de la Unión Europea en que se endeuda la Unión Europea para el Pacto Verde, para la sostenibilidad, la Unión Europea dice, y sabes que voy a financiar proyectos especiales en todas las universidades de la Unión Europea, pero cuando se comprometan las universidades a enseñar en todas las carreras cambio climático. O sea, ya avanzamos de los objetivos de desarrollo sostenible a uno en especial, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es, hacerse cargo de la variabilidad climática. Y a mí me parece que es muy importante que creemos a nivel universitario más complementario o más ramos que sean impartidos por muchos profesores para que todos los alumnos ojalá tengan la oportunidad de entender lo que es la sostenibilidad o entender lo vulnerable que estamos al cambio climático, pero con la perspectiva de muchos docentes, de muchas facultades. Yo creo que es súper bueno trabajar con los alumnos desde pequeños en esta mirada integral, porque en el mundo que ellos se van a tener que desenvolver, el conocimiento va cambiando cada 5 años, se duplica, y yo creo que tenemos que enseñarles más bien a trabajar en equipo, a adaptarse a nuevas realidades, porque los conocimientos no sacamos nada hoy día con fijárselos tanto, porque van cambiando mucho. Una nueva competencia. Tenemos una consulta también del público. Quiero agradecer la conversación, el optimismo que se ha presentado. Yo, soy Pablo Pinto, Seremi de Medio Ambiente acá de la región del Biobío. Y voy a partir por el final. Yo de profesión soy sociólogo y tengo un magíster en investigación acá en la Universidad de Concepción. Y muchos se preguntaron qué hacía un sociólogo dirigiendo el Seremi de Medio Ambiente, y creo que se ha respondido un poco, ¿no es cierto?, a partir de lo que ustedes están planteando, como la interdisciplina y la transdisciplina nos ayuda mucho a poder avanzar, y para mí ha sido muy enriquecedor también trabajar con los profesionales de la Seremi que tienen una calidad técnica muy alta. Pero también quiero agradecer, como decía, el optimismo a propósito de lo que estamos desarrollando hoy día, ¿no es cierto?, los desafíos que tenemos con las normas secundarias de calidad, los desafíos que tenemos con la ley de marco cambio climático y el plan de acción que estamos llevando adelante ya en conjunto con la Universidad de Concepción. Igual el EULA está trabajando con nosotros en el desarrollo del plan regional y también en el apoyo que vamos a entregar en los planes comunales, que igual es fundamental porque se van a ir incorporando dentro de distintos instrumentos de regulación. El desafío que tenemos con el SBAP también. Tenemos varios desafíos muy grandes y tenemos que sacarlo adelante, así que siempre es muy grato estar en la academia y escuchar cómo se produce esa conversación. Yo solo quiero poner un punto a propósito de lo que decía el profesor. Nosotros tenemos un desafío también muy grande en la incorporación de la evaluación ambiental estratégica en los planes reguladores y en el trabajo que se puede hacer en los instrumentos. Estamos hoy día desarrollando y acompañando al Ministerio de Vivienda y al Gobierno regional en el desarrollo del plan
plan regional metropolitano, del plan regulador metropolitano, incorporando la imagen objetivo, ¿no es cierto?, y la infraestructura ecológica como parte del diseño del plan regulador. Yo entiendo, yo soy de la provincia de Arauco, entonces no seguí muy de cerca el plan que se creó y que todos dicen que fracasó, que se cayó, la modificación que se le iba a hacer al plan regulador. ¿Qué aprendizajes podemos sacar desde ahí, desde esos procesos, para que de hoy día en adelante podamos planificar, podamos pensar la ciudad, podamos pensar el crecimiento urbano hacia las zonas costeras o hacia los bordes de los ríos, ¿no es cierto?, o humedales, por ejemplo, incorporando la evaluación ambiental estratégica, incorporando la planificación urbana con la mirada, ¿no es cierto?, ambiental, con la variable de cambio climático. Me gustaría como dejarlo ahí para a lo mejor profundizar un poquito en eso, porque creo que es clave cuando hablamos de temas ambientales y siempre a nosotros nos pasa que chocamos contra eso, ¿no es cierto? Como que avanzamos y de repente nos pillamos con permisos o con problemas de regulación en ciertos sectores que permiten ciertas cosas que después a través del sistema de evaluación de impacto ambiental se tratan como de, digamos, aminorar los impactos, pero si no está regulado, si no tenemos una buena organización territorial, finalmente la amenaza, digamos, y la vulnerabilidad es mucho más alta. Bueno, coincido que es un gran problema que tenemos la falta de ordenamiento territorial a 3 niveles. Y todos ellos se supone que tienen que solucionarse a través de la evaluación ambiental estratégica, que es un procedimiento que lidera el Ministerio del Medio Ambiente a través de las Seremis de Medio Ambiente. 3 niveles que están más o menos nomás, porque tenemos planificación urbana, sí, tenemos planes reguladores, comunales, intercomunales, pero súper atrasados. Y todos los proyectos, cuando entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, tienen que ser evaluados en relación a los impactos que causan y es considerado los impactos que causan en el medio ambiente general y, por supuesto, en la población, en el medio ambiente humano, pero donde tú no puedes cuestionar la ubicación de un proyecto, porque la ubicación de un proyecto es una decisión que se toma no en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que en zonas urbanas a través de la planificación del territorio. Entonces, cuando queramos instalar, por ejemplo, otra termoeléctrica en Coronel, y la gente se va a enojar, ¿no? La gente de Coronel le va a ir a tirar huevo y tomate al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ahí Lincoln 145, es re injusto. Porque cuando se toma la decisión en el sistema de evaluación de impacto ambiental de aprobar o rechazar un proyecto, no se puede rechazar por la ubicación, porque la ubicación ya fue decidida por el plan regulador. Y si el plan regulador de Coronel, como el plan regulador de Quintero Puchuncaví, todavía permiten actividades productivas molestas o peligrosas, es una decisión que no pasa por el CIA. Entonces, hay un conflicto que se podría evitar hoy día si tenemos una planificación urbana actualizada y participativa. Es decir, que la gente se entere que le están modificando el plan regulador, que participe y que decida si lo va a hacer o no. El conflicto se agudiza más aún cuando no tenemos un plan regulador. Y esto es lo que ocurre en todo nuestro territorio rural. Nosotros no tenemos ningún plan de ordenamiento territorial en las zonas rurales, porque si bien está creado en la ley, el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial que tenemos hecho en la 8ª región guardado en un escritorio, no lo podemos aplicar, y lo hizo la Universidad de Concepción. ¿Por qué no lo podemos aplicar? Porque falta un reglamento que está en Contraloría. Y mientras no se tome razón de este reglamento, en ninguna parte, en ninguna región podemos tener por fin los planes regionales de ordenamiento territorial que van a decir qué podemos hacer en el suelo rural. Porque hoy día lo que pasa es que si tú quieres instalarte en el suelo rural, y está bien que así sea, porque nadie quiere los proyectos industriales en las ciudades, todos queremos que se vayan, ¿no?, de las ciudades, y entonces queremos que estén en suelo rural, se pueden instalar en cualquier lugar. No importa si al lado hay lugares prístinos, hay lugares valiosos, no importa las otras actividades, no, tú solamente pides un cambio de destino. Y finalmente tampoco tenemos el ordenamiento de las zona costera, del espacio marino costero. Es una necesidad que está desde los expertos dicha desde el año 90.
que tenemos que tener, y tampoco lo tenemos. Entonces, la ley dice hoy día que cuando tengamos planificación territorial, ordenamiento del territorio y la zonificación costera e incluso más el manejo integrado de cuenca, todo eso va a ir a la evaluación ambiental estratégica. ¿Tenemos una buena evaluación ambiental estratégica? Hoy día se está realizando la evaluación ambiental estratégica, pero hay hartas deficiencias también. Está hoy día propuesto hacer cambios a la evaluación ambiental estratégica en la ley que estamos discutiendo en el Congreso Nacional. Y una de las cosas que se propone es que en realidad esto sea parte de las decisiones de cada ministerio, del ministerio que le corresponda hacer esta evaluación ambiental estratégica, la toma de sus decisiones, pero que siempre se cuente con el informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo reconozco todos los esfuerzos que se están haciendo para que tengamos una buena evaluación ambiental estratégica, porque si tomamos la decisión antes, es decir, si sometemos las grandes decisiones de lo que queremos que se haga en el territorio urbano o rural a través de la evaluación ambiental estratégica, se descomprime cuando evaluamos caso a caso en el CIA un proyecto en particular. Entonces yo coincido con la autoridad aquí presente que tenemos que reforzar la evaluación ambiental estratégica, que tenemos que hacerla súper bien, pero quizás tenemos que introducirle mejoras. Afortunadamente un profesor de la Universidad de Concepción, el ex Ceremi de Medio Ambiente, Oscar Reicher, realizó él es abogado, pero realizó su tesis de doctorado, o sea, realizó el doctorado en ciencias ambientales y su tesis fue cómo mejorar la evaluación ambiental estratégica del país. Así que ahí tenemos un insumo importante que ojalá sea recogido en la ley en el Congreso Nacional. Quiero agregar una cosa de un segundo, para ponernos optimistas, Ceremi. Justamente la política, la nueva política de zona costera que comienza a discutirse en este momento y que la está liderando el Ministerio de Defensa, hay dos ejes. Uno es redefinir la zona costera, porque no es borde costero como antiguamente, que es muy limitado, ampliarlo, pero aquí viene el otro punto. El otro eje central es evaluación ambiental estratégica. Así que por eso les digo, de a poco, mucho más lento de lo que debiéramos, yo creo que a poco vamos aprendiendo en este proceso de integrar y ya no podemos manejar al país a través de puros feudos sectoriales, digamos. Sí, el diagnóstico de la fragmentación institucional existe, pero yo creo que se está avanzando. Bueno, vamos a cerrar la conversación, el diálogo. Agradezco a todos los que nos han acompañado en el Día del Patrimonio. Yo creo que hay mucho por hacer en el día, todavía estamos recién empezando. Y también agradezco a la Universidad de Concepción a través de esta instancia, que es muy enriquecedora para todos, y espero que tengan un buen día. Muchas gracias.